Buenos días, compañeros. El día de hoy, como les había comentado, vamos a tener la conferencia del curso. Sean todos bienvenidos, bienvenido, Neri. Solo voy a dar unos avisos antes de iniciar la misma. Voy a habilitar la parte de preguntas y respuestas, las cuales las pueden visualizar en el área de actividades de Google Meet. Si tienen alguna duda, pues por acá pueden realizar sus preguntas. De igual forma, ahorita les van a dar un aviso de parte de soporte. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Disculpa la interrupción, compañero. Solo para indicarte de que ya se encuentra activa la evaluación de desempeño de tutor, que se encuentra en DTT, que es un nuevo módulo que se está implementando. Los alumnos la pueden realizar hasta este domingo. Y pues para los que todavía no se encuentran, por favor, enviarles el anuncio en los múltiples medios que tú tengas con ellos. Veo que tienes exposición de un tema. Entonces, para mí, ya después de la exposición, poner una plantilla donde se vea de que estás en evaluación de desempeño, para que a la hora de que se te audite no tengas ningún problema. Solamente, Ok, compañero, feliz día. gracias. Entonces, compañeros, en la parte del DTT, donde están los cursos, buscan el curso de base de datos. En ese apartado les va a aparecer una nueva opción que dice evaluar a y va a aparecer mi nombre, ¿verdad? Edgar Orlando Guamuch Zárate. Ahí pueden realizar la evaluación de desempeño. Si tuvieran algún inconveniente, pues me avisan. De igual forma, yo les voy a enviar el aviso. Eh, Les vamos a dar 5 minutos para que realicen esto, pero para ir avanzando con la conferencia y no quitarle tiempo al conferencista, voy a proceder con la introducción y presentándolo a él, ¿verdad? En lo que ustedes realizan la evaluación de desempeño. De igual forma, el link de la asistencia se los voy a estar enviando a mediados de la conferencia. Esto para mis alumnos, ¿verdad? Ok, entonces en lo que iniciamos, pues voy a dejar la plantilla de evaluación de desempeño. La conferencia que tenemos, o que sí que tenemos agendado para el día de hoy es Data Warehouse y análisis de datos. Va a ser impartida por el doctor Neri González. Eh, Parte de la trayectoria de Neri y parte de su nivel académico, pues él tiene un doctorado en administración de alto desempeño, es egresado de la Universidad de Galileo, tiene una maestría en análisis y administración de la confiabilidad de sistemas, licenciatura, también tiene una licenciatura en Administración de Sistemas de Información. Eh, Parte de la experiencia de Neri, pues él tiene una gran experiencia liderando varios equipos de tecnología en los últimos años. De hecho, así fue como tuve la oportunidad de conocerlo a él, ¿verdad? Él fue mi jefe hace un par de años. Actualmente, pues él es gerente de análisis de datos en una entidad bancaria, donde es responsable de la implementación de sistemas tecnológicos que generen valor a partir del diseño del análisis de datos para identificar y predecir tendencias para la mejor toma de decisiones en la organización. De antemano, muchas gracias, Larry, por compartir sus conocimientos. Le dejo la palabra. Gracias, Edgar, muy amables. Muy buen día a todos, un gusto. Como dijo Orlando, mi nombre es Neri González. Pues el honor es mío poderles compartir. Estoy seguro que cuando uno está en las edades de ustedes y con toda la energía y todos los deseos de triunfar, pues es buen momento de escuchar otras opiniones y en el caso de hoy, pues vamos a tratar de contarles qué se hace en el mundo laboral. También creo que muchos de ustedes pues, trabajan, ¿verdad? Entonces, y verás que quienes aún no y que van a trabajar, pues sepan a qué va uno, al área, al campo de batalla, ¿verdad? En el trabajo. Entonces, primero, pues
las gracias al creador que nos permite estar aquí. Y luego ustedes, y con gusto, pues iniciamos con todo. Y les voy a compartir una agenda de lo que vamos a ver. Solo que si me confirmen, si todos logran ver mi pantalla de una agenda de lo que esperamos ver el día de hoy. ¿Sí? ¿Sí, Orlando? Buenos días, Neri. Sí se ve en su pantalla. Ok, buenísimo. Entonces, vamos a ver ahorita, vamos a tratar de que en una hora cubramos, ¿verdad? Todo lo que vamos a ver. ¿Y qué vamos a ver? Parte de lo que les estaba diciendo ya, qué objetivos tenemos, que es presentarles un data warehouse, qué tenemos ahí o qué conforma un data warehouse, un modelo, les voy a presentar un modelo de un data warehouse, de un business intelligence. ¿Cómo podemos saber en qué nivel estamos? Un nivel de madurez nos dice cómo podemos identificar en una empresa en qué rango se encuentra según unas normas o buenas prácticas. ¿Qué visión deberíamos de tener como un departamento de bases de datos, de análisis de datos, de data warehouse, de gobierno de datos? Un caso de éxito les voy a mostrar que se hizo en este año. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto y qué dudas y preguntas tengan puntuales que ustedes las quieran hacer? ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a ver un modelo de data warehouse. Se los voy a explicar rapidito, es una imagen, traté de hacerlo con una imagen, ¿verdad? Cuando nos referimos a fuentes de datos, muchos normalmente podemos decir que siempre la fuente de datos va a ser una base de datos, pero puede ser. Y es esta que vemos aquí primero, ¿verdad? Perdón, es la segunda, que es datos organizacionales. Porque una empresa puede tener un ERP, puede tener un CRM, puede tener una nómina, puede tener un DRP, cualquiera de estos sistemas. Puede ser un SAP, puede ser un Oracle, puede ser un in-house, algo que han desarrollado en su empresa. Datos de terceros son de otras empresas que nos puedan dar información. Yo les hablo de la CIB, porque yo trabajo en una institución bancaria, entonces muchas veces necesitamos ir a consultar información de alguien a la CIB, entonces tenemos que ir a la base de datos de ellos. Esos son los datos de terceros. Datos demográficos. También nosotros usamos datos del RENAP, ¿verdad? Como queremos saber si el DPI es de él, si su edad es esa, si es quien dice ser. Entonces, por eso usamos datos demográficos. Ahora, pues que redes sociales es muy común, es más famoso, es más comercial. Todos andamos en Facebook, todos andamos en Twitter, todos andamos en Instagram. Entonces, vamos a necesitar ir a traer información ahí, ¿verdad? Para tenerla con nosotros y procesarla, ¿verdad? De alguna forma. Y también dispositivos o sensores. Recuerden que podemos ir a traer datos de una cámara, ¿verdad? Si tenemos en alguna, queremos ver la afluencia de personas, pues vamos a ir a traer datos de una cámara o cualquier dispositivo que utilicemos. Si dan cuenta que tenemos una línea que separa toda la fuente de datos, incluso podemos tener muchos Exceles que muchas empresas vamos a encontrar en muchas empresas información de Exceles, ¿verdad? Que trabajan, que meten ahí o que lo alimentan ellos, ¿verdad? Entonces, también vamos a necesitar ir a esas fuentes. Luego tenemos una parte de procesamiento y almacenamiento. Pues esta muchas veces le llamamos ETL, ¿verdad? En bases de datos, que es Extract, Transform and Load. ¿Por qué? Porque extraemos de todas estas fuentes de datos, las jalamos para nuestra base de datos que tenemos como de data warehouse, adicional a las bases de datos que tenemos acá, ¿verdad? Entonces podemos tener un data warehouse central donde esté todo, podemos tener data mars, data masters, podemos tener operational data store. Nosotros, ¿qué hacemos para no recargar un servidor que sirve de productivo? Si alguien quisiera que le explique qué es un servidor productivo, un servidor de pruebas, un servidor de desarrollo. El servidor productivo es donde toda la gente entra y está en tiempo real
cargando y consultando información. Normalmente estos servidores en las empresas se mantienen saturados, todos están consultando, todos están grabando y se satura, ¿verdad? A veces no hay recurso de procesador, memoria o almacenamiento que nos aguante y lo mantenemos saturado. Entonces es bueno tener una copia de esa base de datos organizacional en otro servidor y que toda operación de consulta se realice ahí, ¿verdad? Entonces lo hacemos todo lo consultamos ahí mientras descargamos al productivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer con toda esta data que ya la tenemos procesada? La trabajamos, la cambiamos, la juntamos, la metemos en un data warehouse y esa puede ser utilizada por un Hadoop o un Machine Learning, que hoy vamos a ver un poquito les quise agregar ahí algo de Machine Learning para que vean que se puede trabajar con esto. Y pues ya teniendo toda esta información procesada y que es más ágil de consultarla, la presentamos, ¿verdad? Y la analizamos. Por eso quise ponerles hoy también un poquito de análisis de datos. Entonces, tenemos varios tipos de análisis histórico o como le llamamos muchas veces, analizar el muerto. Ustedes dirán, ¿por qué le dicen analizar el muerto? Porque solo analizamos lo que pasó. Todo lo que pasó ahí ya no podemos cambiar nada. Se vendieron 100,000 quetzales, ya no puedo vender más. Se vendió eso en ese mes, cierro y se vendió, ¿verdad? O informes operativos, quiero ver el rendimiento de mis vendedores, de mis obradores, ¿verdad? Podemos tener bases de datos de autoservicio donde la gente va a traer la información y hace sus reportes, sus gráficas. Podemos tener un departamento que se dedique a hacer análisis avanzado, ¿verdad? Con esa información que ya procesamos y todo tipo de dashboard y herramienta que queramos usar. En nuestro caso, yo les comparto, nosotros usamos Tableau, pueden usar ClickView, pueden usar Power BI, que es tan famoso, está incluido en su licencia de Office y pues ahí es el gusto de la empresa y eso les va a funcionar. Entonces es un modelo de un data warehouse que todo lo que debería incluir un data warehouse. Ojo, que muchas empresas le llaman a un data warehouse a esta parte de aquí, a una base de datos donde consolidan la información. Eso no conforma su data warehouse. Todo este cuadro que vemos ahí conforma su data warehouse. Entonces pueden evaluar ustedes, ¿tengo data warehouse en mi empresa? ¿Sí o no? ¿Verdad? O tengo un 50%, tengo un 10%, o sí tengo todo esto. Si tienen todo esto, tienen un data warehouse y pueden aplicar un business intelligence, ¿sí? Ok, vamos con la siguiente, que es el modelo de madurez de un business intelligence. Esto es interesante. Vamos a ver, alguien de acá que trabaja en una institución bancaria. No sé si aquí me pueden levantar la mano o en el chat me pueden poner ahí si alguien trabaja ahí o alguna institución financiera. Regularmente las instituciones financieras no son tan innovadoras, ¿verdad? Son un poco cerradas y normalmente van un poquito hasta que se ha probado todo, empiezan a aplicar, ¿verdad? Entonces, es importante hacer esto. ¿Por qué? Porque si no, yo no puedo determinar qué avance tengo, qué tanto hice en un año, en 6 meses, no puedo decir, pasé de un nivel a otro. Entonces hay niveles, hay 6 niveles para decir en qué nivel está una empresa con su business intelligence. Y ustedes pueden ver acá que tenemos un nivel 1 que es prenatal, le llama. ¿Por qué? Porque solo tiene gestión de reportes. Excelente, Adrián, que trabajas en el GIT y ves algo de base de datos. Adicional, aprovechando que Adrián trabaja en el GIT, yo trabajé muchos años, tal vez 20 años, para instituciones comerciales al detalle, farmacéuticas, equipo médico, construcción, y una base de datos nos puede llegar a pesar unos 100 gigas, ¿sí? Pero en una institución bancaria, una tabla nos podría pesar 500 gigas. ¿Cómo la proceso? ¿Cómo la trabajo? ¿Cómo hago cambios? ¿Cómo la gestiono? Ahí va a venir lo interesante del siguiente punto. Entonces, es importante saber, si yo solo genero reportería, estoy en un nivel 1.
Si ya paso yo y tengo un poquito más de información ejecutiva donde mis reportes son un poquito más analíticos y tiene cálculos y toman alguna decisión con ese reporte, puedo decir que soy en un nivel infante. Y observen en esta parte de abajo, hay varias gráficas de esto, pero a mí lo que me llama la atención de esta es que cuando solo generamos reporte, nuestro costo de generar eso es alto, porque no estamos generando valor a la empresa. Y conforme vamos avanzando en el nivel de este nivel de madurez, podemos ver que el costo baja. ¿Por qué? Porque nuestro valor como empresa, como departamento que estamos generando data, que con nuestra base de datos estamos generándoles valor a los ejecutivos, nuestro valor sube y ese costo va bajando, ¿verdad? Luego, en un nivel 3, Data Marts, yo les hice, por decir algo, yo no sé, que cualquier persona, hice una base de datos para ventas, donde analizan por vendedor, por línea, por producto, por mes, por año, etcétera. Ese es un data mart porque lleva una función específica. Entonces le estoy generando información solo a ventas, no a toda la organización. Luego ya viene Data Warehouse, donde yo en mi Data Warehouse incluyo información no solo de ventas, información financiera, información de compras, información de operaciones, de despacho, existencias, etcétera. Y puedo luego, aquí hay un abismo grande, donde cuesta pasar de un nivel 4 a un nivel 5, donde ya la empresa se dirige por la información, o sea, van a depender de la información que nosotros generemos. Y por último, uno llega a dirigir el mercado, porque con las acciones, decisiones que se toman a tiempo, con las innovaciones que se hacen, uno pone la innovación y se vuelve una empresa analítica. Y ese sería el objetivo, ¿verdad? Que con la información que nosotros generemos se llegue a tener un nivel de sabiduría, de análisis, de analítica y que la empresa tome decisiones con los datos. Hay algo bien importante que les comparto. Normalmente hay unos estudios donde indican que el 20% solo el 20% de las reuniones son productivas. ¿Pero por qué? ¿Por qué el 80% no? Y es porque normalmente no llevamos una agenda para una reunión, no llevamos información que nos soporte las decisiones que vamos a tomar y no se pone como objetivo, aquí no se toma una decisión si no es basada en datos. Cuando su organización empiece a tomar decisiones basadas en datos únicamente, empieza a ser analítica y empieza a dirigir el mercado. ¿Ok? Y aquí les puse este ejemplo. Cuando yo evalué a la empresa donde estoy, estábamos en un nivel 3. El objetivo era llegar rápido a un nivel 4 y pues trabajar ya en un nivel que actualmente estamos trabajando en estar en un nivel 5. Cerrar este año con un nivel 5 y les voy a contar qué hicimos para llegar a ese nivel. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ¿qué visión deberían de tener ustedes si están en un departamento de análisis de datos, de base de datos o de analítica? Era lo que les mencionaba, normalmente hacemos una analítica descriptiva, o sea, analizamos únicamente lo que ha pasado, ¿verdad? Y nuestro valor no es alto, ni tan difícil de generar información. Mire, genéreme un reporte de las ventas del mes pasado, del año pasado, pues generamos un reporte y listo, ¿verdad? Pero sabemos qué pasó, ¿verdad? Se vendió. ¿Qué pasó? No vendió tal vendedor se enfermó, se fueron unos vendedores, no hubo venta en tal área. Sabemos qué pasó. Ahora, ¿sabemos por qué pasó? En muchas ocasiones no. Mire, ¿por qué no se vendió? No tenemos información como para decir, no hubo existencias. Tal cliente que compraba mucho nos dejó de comprar. Que esa información la podríamos saber con la información, ¿verdad?
Entonces, esto debemos de pasar rápido a este nivel, pero con más información, con mejor data, con más data, podemos llegar a saber qué pasó. Pero ahí cerramos un ciclo de un BI tradicional hasta que ustedes tengan un BI, Business Intelligence completo, con todas sus bases de datos, un data warehouse completo, que la gente ya en Power BI o Tableau esté consultando la información, que hagan procesos de extracción, de procesamiento, van a poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Saber qué ocurrirá, o sea, ser predictivos. Mire, si nosotros compramos ahorita y el siguiente mes hacemos esta promoción y si se dirige a este segmento de clientes y si les ofrece estos productos a estos clientes, usted va a vender más. Imagínense que vemos ese nivel. Ese es el objetivo de una analítica avanzada. Empezar a predecir. Y por último, prescribir. Que hacer que eso pase, ¿verdad? Con la información que estamos dando, ellos tomen decisiones y hacer que no se vayan unos clientes, que no perdamos ventas, que se incremente las ventas, que metamos nuevos productos, que metamos nuevo software, etcétera. Entonces, esa debería ser la visión de un Business Intelligence y un Data Analyst. ¿Ok? Deberíamos de enfocarnos y tener la visión. Luego, el siguiente punto era un caso de éxito. Y como ustedes lo que quieren ver es acción, ¿verdad? ¿O no? Lo que quieren ver es datos, quieren ver qué se ha hecho. Va, miren, pues. La empresa tenía los cobros se registran diario, que se necesita saber qué debe cada persona. En la institución que yo trabajo, ustedes han escuchado que, sí, las empresas lo que pasa es que no quieren que uno pague por los intereses. Pues donde estoy yo, no funciona así. Si no pagan, está mala cosa porque no hay recuperación de dinero. ¿Sí? Entonces, lo importante es que haya plata. Entonces, se enfocan mucho en la cobranza, en cobrar. No estoy en una empresa verde, ¿verdad? Que lo llama uno 20 veces en el día. Si no ha pagado, un día se atrasó uno y ya lo llaman 20 veces. Pero ellos necesitan saber diariamente cuál es el estatus de su cuenta. Entonces, saber cada préstamo, cada cuenta, cada producto que tiene, qué nivel de mora tiene, cuántos días, cuántos intereses, cuántos de capital, etcétera. Entonces, pero esa tabla donde se gestionaba esto, aquí tienen lo que dice cartera anterior en gigas, era la tabla que les mencionaba. Una tabla pesaba 565 gigas. Y si me pedían, mire, me puede agregar un campo a esa tabla. Para mí era un trabajo de 2 días, agregar un campo. Y si tenía que ese campo actualizarlo, eran 12 horas del update que le mandaba yo a esa tabla. Entonces, y como tenía que pasarlo a un extracto a Tableau, eran otras 12 horas. En resumen, 3 días para hacer un cambio. De 3 a 4 días, a veces dependiendo de la hora en que se corría, eso no se puede correr de 1 de la mañana a 4, no se pueden correr procesos. Entonces era complicado. ¿Qué hicimos? Le aplicamos buenas prácticas a esa tabla y creamos una base de datos con esa tabla. Y ustedes me van a decir, pero si usted convierte esa tabla en una base de datos, se le va a poner más grande el espacio. Entonces ahí viene donde cuando aplicamos buenas prácticas a una tabla, vamos a ahorrar espacio y velocidad. Y se los demuestro. ¿Cómo ahorramos espacio? Espacio, miren, pues, creé una tabla de hechos que ahora pesa 111 gigas. Dimensiones. Neri, ¿qué son las dimensiones? Bueno, les pongo un ejemplo. Esta tabla tenía, digamos, el nombre del cliente ahí. Y esta tabla tiene 375 millones de registros. Entonces el nombre del cliente estaba 375 millones de veces. Pero si yo creo una dimensión, una tabla que le llamo dimensión cliente, pongo el código del cliente, su nombre, su tipo, su edad y todas sus propiedades.
Todo eso me pesa únicamente 3 gigas y no lo repito todas esas millones de veces. Cada vez que yo vaya a consultar un dato ahí, voy a traer la data, la dimensión y la jalo. Las bases de datos pues tienen un archivo de log que muchas veces es muy grande, en este caso son 90 gigas solo de log, y la base de datos que pesa 0.5 gigas. Al final, esta tabla de 565 gigas quedó en 200. Más, o sea, el 64% de ahorro de espacio. Ahora veamos aquí a la derecha. El tiempo, tanto en la derecha como abajo. Veamos mejor primero el de abajo. El de abajo nos dice la ejecución de un query. Si yo consultaba un día de información, que son 223,000 registros, se tardaba 10 minutos en devolverme la data de ese día. Hoy se tarda 1 minuto. O sea, es un 90% de ahorro de tiempo. Y yo les hablo de extracto en Tableau, en Power BI, pues son conexiones que se hacen directamente a una fuente de datos. Ahora Tableau trabaja de manera diferente. Yo puedo hacer una carga de información total y él administra esa información en una base de datos de él. Entonces, la consulta de esa información es bien rápida en Tableau, pero aún así, con extracto y como estaba el formato anterior, se tardaba mucho. Entonces, hacer un extracto eran 14 horas, les había dicho 12 que me acordaba, pero eran 14 horas. Y luego quedó, últimamente lo tenemos en 3 horas, no en 5, porque hicimos unas mejoras por ahí y quedó en 3 horas. Entonces, aquí les traigo también un ejemplo del query. Vean, yo hacía un select a la DW cartera total, donde la fecha sea el 14 de enero del 2022, y esto me lo devolví en 10 minutos. Con la nueva estructura, se dan cuenta, hay más tablas porque hay una dimensión del préstamo, del cliente, el producto, sucursal, empresa, operador, y hay una tabla de hechos. Les comparto, yo hace años cuando empecé con esto del Data Warehouse, y la tabla de hechos, ¿qué onda? ¿Qué es eso? ¿Qué hablas de? ¿Por qué fact? Fact quiere decir hechos en inglés, ¿verdad? Entonces, en esas tablas usted registra operaciones. Un cliente no es una operación, ¿verdad? Es una entidad, un establecimiento, un producto. Un número de préstamo no es una operación. Ahora, un pago que usted haga, una factura que emita, una nota, una devolución, un traslado, esas son hechos, son movimientos. Entonces, en estas tablas registramos solo movimientos diarios. Mi cliente no cambia todos los días su estado de cuenta sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que registramos en una fact. Y voy a mostrarles también para que no digan, pero usted solo muestra gráficas, no enseña ahí la mera esencia de la data. Bueno, adicionalmente, ¿qué hicimos? Esto estaba en un servidor productivo. Imagínense consultando esa información y que la gente esté grabando. Entonces generamos un servidor nuevo, que es este servidor. Y también me dicen si logran leer ahí o lo ven muy pequeño. ¿Sí se logra ver, Edgar? Sí, pero me refiero aquí a un servidor y lo marco, si logran identificarlo. No se ve Sí se muy logra pequeño. ver, Neri. Muchas Sí. gracias. Sí. Ah, bueno. Se pueden poner una manita ahí si están conmigo, si no se han dormido. Pongan. Ahí está. Excelente, Julio. Juan Antonio. Kevin. Mario, Jonathan. Buenísimo. Están aquí conmigo. De 19 que 5 estén, vamos bien, ¿verdad? Van a evaluar bien a Edgar. Estírense si quieren ahí, pero siempre atentos, ¿verdad? Y no se acomoden mucho porque se me pueden dormir. Entonces creamos un servidor. Ustedes pueden ver acá, este es un servidor productivo y este es un servidor de data warehouse, ¿sí? Y creamos esta base de datos que se llama cartera total. Lo que les quiero mostrar de esta, ¿por qué es tan rápida? ¿Por qué cambió tan bien la estructura? También les voy a hablar un poquito técnicamente que... perdón, tengo que cargar algo por acá para que lo podamos ver. Estamos. Van a decir usted,
Neri está hablando de rapidez y ahí se quedó pensando. No, no es así. Es porque me falta la VPN. Listo. Ok. Vamos a ver las propiedades de esta base de datos. Entonces, ¿dónde está el secreto aquí? La base de datos está en un disco. Aparte que pusimos discos de estado sólido. Entonces, ustedes creo que se den cuenta una tabla en que se convirtió en todos estos archivos. La base de datos la metemos en el disco de, si se dan cuenta aquí que está el disco de, y ahí está el archivo físicamente de la base de datos. Las dimensiones, ahorita les voy a enseñar a qué me refiero cuando digo dimensiones. Son estas tablas que ustedes ven aquí, así como que esta que está acá que dice DIM cliente, ahí están los clientes, miren. Entonces están en un disco I, pero es un disco físico aparte, no es una partición lógica que ustedes a un disco C le pongan HFGI, ¿verdad? No, es un disco aparte. Tienen que tener separada la información y la SQL es tan inteligente que cuando él necesita ir a tener información a otro disco va, cuando no, no. Y de igual forma, los fact, o sea, las tablas de hechos las separamos por año. Entonces, si yo consulto a información del 2020, va a este archivo físico, miren. Este archivo físicamente solo ahí va a buscar. No busca en los 200 gigas que él tiene, sino que busca solo en este disco H, donde están las tablas de hechos. Luego tenemos el staging, que es en los data warehouse, es como una etapa de transformación o de proceso donde yo allí meto información, la proceso, ya cuando está lista la meto en mi base de datos de mi data warehouse, ¿sí? Entonces es un disco J donde hago esos procesos, no pongo lento mi productivo, no pongo lento mi data warehouse donde están consultando y estoy procesando información en el staging. Y por último el log lo meto también en un disco E, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver aquí cómo esto está funcionando ahorita, esto está trabajando y aquí están haciendo consultas cientos de personas y la información se presenta en el instante. Presiona un dashboard y la información le aparece inmediato, ¿verdad? Pero solo con este data warehouse de esta forma, ustedes quieren tomarle una imagen, le toman y si quieren detalles de estos con gusto lo podemos ver posterior, ¿sí? Solo con esta estructura podemos lograr agilidad. Y en el sentido general, ustedes van a ser más ágiles en su empresa. Mire, vamos a ver quién. Vamos a ver, mire, Adrián, Ernesto y Cristian, me hacen el favor de, necesito un campo más en la dimensión de clientes. Y la necesitamos para, después de mediodía. Y dice que se lo tengo para el lunes. Y pasamos el fin de semana trabajando en eso. No, con esto te agregué el campo, hace la actualización en 5 minutos y estamos listos. La pueden llamar en 15 minutos y decirle, ya está el cambio, valide, y ya le aparece. Con eso logramos hacer ágiles con esto. Necesito crear otra empresa, necesito crear otro, corregir un mes, corregir un día, lo hacemos a la llama, ¿sí? Y aquí pueden ver ustedes las tablas que existen ya, la dimensión de cliente, empresa, operador, préstamo, producto, consultas de las CIF, sucursales, establecimiento. Y aquí tenemos ya las tablas de hecho. Nosotros iniciamos únicamente con la de la cartera total y actualmente tenemos muchas más, ¿va? Análisis pérdida, deslizamientos, gestión cliente, gestión cobranza, gestión solicitudes, recuperaciones. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, cómo diferenciamos lo que es del Data Warehouse, que empieza con DW, el staging, hay muchas tablas que se llaman igual que estas, pero se procesan en un servidor diferente. Y ustedes podrán ver que, digamos, esta base de datos que estábamos viendo acá, cómo se crearon file groups, archivos donde se graba y en diferentes discos, tamaños se gestionan acá y pues esto optimiza increíblemente la base de datos, ¿sí?
Entonces, ese es el caso de éxito que yo les traigo aquí, que les mencionaba con los queries, de donde está ahora la información. Entonces, ahora según nuestra agenda, vamos a pasar con el Machine Learning. Y por favor, vayan apuntando sus preguntas para cuando lleguemos a la sección de preguntas, pues con gusto entramos. ¿Qué yo esperaba tener todo este data warehouse que les presenté? Yo hice un plan de trabajo en diciembre y esperábamos en octubre tener esto. Pero gracias a Dios ya lo entregamos en agosto. 2 meses antes entregamos todo esto. Entonces, ¿qué nos permitió esto? Pasar a otro nivel. ¿Se recuerdan donde fuimos viendo la gráfica acá? Sabíamos que se hacía, ahora sabemos qué pasó y ahora ya estamos haciendo predicciones. Y les voy a mostrar qué hicimos y con qué lo hicimos. Es lo importante, ¿verdad? Que ya tengo la información y no es solo, mire, yo ya le tengo un gran data warehouse ahí, pero si no lo usan, no lo explotamos, sigue siendo por gusto, ¿sí? Entonces, en mi caso utilizamos RapidMiner. Definitivamente vamos a usar Python, ¿sí? Ya estamos en eso, pero para cuestiones de presentar una información ya en los que nos ponemos duchos en Python, sé que es bien poderoso, es la mejor opción que tenemos para Machine Learning. Y pues Machine Learning en síntesis, pues es aprendizaje de máquina o aprendizaje automático, ¿verdad? Que nuestro algoritmo esté tomando datos y él dé sugerencias de qué se debe hacer. ¿A qué lo aplicamos nosotros? Esto, que se llama Retrieve Client, esto se conecta a ese data warehouse directo y se conecta, aquí hay otro bloque que no les saqué, pero que se utiliza con drag and drop, yo lo arrastro para acá, entonces no tengo que hacer en Python una conexión a mi base de datos y probarla, solo la arrastro aquí, le pongo qué base de datos es que usuario, el query que donde está mi información y y obtengo la información. Luego defino en set de atributos qué es cada campo, si es un campo de qué rol juega dentro, si es para tomar una decisión o es un identificador, ¿sí? Paso todo de nominal a numérico, porque no puedo comparar números con letras, ¿verdad? O valores, si alguien vende 50,000 y su edad es 30 años, esos valores no son comparables, ¿verdad? Entonces, esto, solo con arrastrar esta función, él me pasa todo a número, ¿sí? Lo normaliza y aquí utilicemos una clusterización para que me saque clústeres de qué grupos se apegan más. Nosotros lo que queríamos saber es la gente que no paga, pero la gente que no paga nunca. Hay gente que no paga en fecha, hay gente que no paga, que se atrasa, ¿verdad? Pero siempre ahí está tratando de poner al día y hay gente que nunca paga. Sacan sus préstamos y ¿qué? Se olvidan que prestaron. No, ay, joder, saqué mi préstamo hace un año, no he pagado. Espero que no estemos aquí de esos, pero en algún momento podemos pasar por esa situación. Entonces, hubo un fenómeno en la empresa que no se había identificado y lo identificamos con Machine Learning, de gente que saca préstamos y jamás paga, pero como la empresa tiene por obligación ante la CIB, si un préstamo pasa de 7 meses, pues se cancela y se traslada a una entidad de cosas para que ustedes lo sepan también como conocimiento general. Me paso 7 meses, no he pagado, pues ya me trasladan a algo judicial. Entonces, si eso pasó en octubre, en noviembre, me vengo a enterar en mayo, ¿verdad? Entonces, eso iba a pasar en mayo, en junio de este año, pero nosotros lo detectamos un poco antes. Entonces, con esto logramos sacar un clúster número 4, que luego lo presentamos acá en Tableau. Agarramos esa información y logramos identificar que en Escuintla había una empresa que estaba causando fraude, ¿sí? Entonces, se pasó al departamento encargado, lo analizaron y pues ellos determinaron qué hacía. De igual modo, identificamos un vendedor, ese vendedor pertenece a ese, y como ustedes se pueden dar cuenta aquí, sacamos varias variables, veamos si es un departamento, un municipio, si el estado civil influenciaba, si eran más casados o más solteros los que no pagaban, qué profesión tienen los que no pagan, qué vendedor vimos.
qué profesión tienes, si la información bancaria que proporciona es o no coherente, y logramos identificar eso con el Machine Learning, ¿sí? Ya con esa información que nos generó aquí, aquí escribe todo un Excel, leemos el Excel y ya sacamos desde Tableau esas gráficas que vieron. Entonces, hasta aquí pueden llegar ya con el análisis de información de negocios, ¿verdad? Y el análisis predictivo y prescriptivo, hasta dónde podemos ir llegando. Nosotros tenemos una visión de más allá, de ir haciendo más cosas, pero es importantísimo. Ustedes que están en base de datos, si se dieron cuenta cómo empezamos nosotros, que es importante cómo hagan la estructura de su base de datos. Es crucial aplicarles buenas prácticas, que sea ágil, que sea... Hay muchos datos, hay varias funciones que debe cumplir la información para que sea de calidad, que sea íntegra, que sea oportuna, que sea validada, que sean datos reales, que estén certificados esos datos. Con toda esa información ustedes pueden decir, mi información es de calidad, ¿verdad? Ok, vamos a buenísimo tiempo, creo que nos quedan 7 minutos para concluir. En conclusión, tenemos un sueño que sea una organización dirigida por datos. Eso podría ser uno de sus sueños en la organización, si están en esa área o en su profesión, que las empresas se dirijan por datos. Comúnmente le llaman a esto data driving, que sean dirigidas por datos, ¿verdad? Que sean dirigidas las empresas por datos. Y duden siempre hasta que los datos no dejen lugar a dudas. ¿Ok? Entonces, llegamos a la parte de preguntas, dudas u observaciones. Creo que sí llevo buen tiempo para que tengamos tiempo para resolverles las dudas y preguntas, como ustedes prefieren, o no sé cómo preferís, Edgar, que lo hagan o que lo escriban. Con gusto podemos resolverles, hay una duda que tengan. Buenos días, compañeros. Sí, Neri, si tuvieran dudas, que lo hagan a través de abriendo su micrófono o por la parte de preguntas y respuestas, ya que el chat está inhabilitado. Ok. Muy bien. Yo pidiéndoles que me escribieran ahí. ¿A un valiente ahí que quiera preguntar algo? Digo yo valiente, ¿verdad? Porque a veces nos da pena preguntar. Tenemos dudas, tenemos bastante. O todo quedó claro o nada se entendió, pero algo tenemos que sacar de esto. Les voy a hacer un repaso aquí para ver si quieren, voy a dejar acá. Abriste un área de preguntas y respuestas, Orlando. Sí, Neri. En los tres símbolos hay un triángulo, un cuadrado. Ahí estamos. Ahí. ¿Cómo es vamos a ver con Minor Rodolfo Chinico? ¿Sí? Buenos días, ¿cómo es el manejo de backups? Y en dado caso que alguno de los discos se dañara. Perfecta, buenísima, excelente pregunta. Bueno, pues aquí entramos al área de seguridad de información y nosotros también tenemos que saber de eso, ¿verdad? No solo vamos a generar información, sino que tenemos que preocuparnos y tenemos que tener un DRP, le llamamos, que es un Disaster Recovery Plan. Es un plan de recuperación de desastres. ¿Qué pasa si un disco se daña? Bueno, la forma ideal tiene que ser la siguiente. Debemos de tener nuestros discos duros en espejo. Entonces, un disco se daña, lo quito y pongo el bueno.
ese es el mejor de los escenarios, pero cuesta dinero, ¿verdad? Y después se tienen 2 discos y se tienen en espejo, ¿verdad? Ese sería el mejor de los casos. En el dado caso que no tenés disco en espejo y se dañó un disco, pues, ¿qué otra opción te queda más que tener tu servidor replicado? Las instituciones bancarias regularmente tienen un sitio alterno, o sea, tú tienes tu data center, donde están todos los servidores físicos o virtuales en la zona principal, pero también fuera del establecimiento y lejos. Las buenas prácticas dicen que tienen que tener como mínimo 5 kilómetros de distancia del principal para que no interfiera, pónganle si hay un huracán o algo parecido, o sea, no afecte a los dos, ¿verdad? Entonces, si se me cae un servidor por una tormenta, seguro allá en a otro no va a estar funcionando. Entonces tienen que estar lejos, ¿verdad? Entonces se me cae se me cae el disco duro y ya no puedo acceder a la información, pues tengo el servidor alterno, que eso es, los que son más técnicos y trabajan más en infraestructura, pues conocerán que pues hay que switchar ahí los IPs, esa parte, los enlaces, para que la gente cuando consulte ese servidor de nuevo se redirija al otro servidor. Entonces el otro está en tiempo real actualizándose, ¿verdad? Y es cuestión de minutos que se activa el otro, mientras que yo a le cambio de disco, actualizo la información y en la noche puedo hacer el switcheo inverso, ¿verdad? Eso se debería hacer. Y en el caso de backups, definitivamente nos sirven de respaldo, ¿verdad? Porque al final, si tengo un sitio alterno, ese es mi backup, pero sí es buena práctica tener también un backup por si alguien nos pasa, aquí no le ha pasado que en vez de darle select asterisco from una tabla grande, le doy delete, ¿verdad? Y me la trueno. Ahí tengo mi backup, voy a traer data ahí y la reemplazo, ¿verdad? Eso sería. Luego vamos con Mario Jonathan. ¿Cuándo podemos saber qué el nivel exactamente estamos o cómo empezar? Ok. Aquí en este modelo de madurez, si te metes, esto se llama BIMM, modelo de madurez de Business Intelligence, lo puedes buscar en internet y ahí te da, digamos, ciertos lineamientos o preguntas. Ponete, te voy a dar un ejemplo. Si crees y consideras que tu percepción es que estás en prenatal porque solo generas reportes, hay una serie de preguntas que tienes que contestar. Usted tiene esto, usted maneja lo otro. Sí, sí, no, no. En base a eso puedes decir, estoy en el nivel 1. Hasta cuando llenes esos requisitos, puedes decir que puedes pasar al nivel 2. También en ese nivel 2 va a haber preguntas, que las evalúas y te va a decir en qué nivel estás. Tienes que empezar por esas preguntas, ¿verdad? Pues nivel 1, genero solo reportería, no tengo una base de datos central, no tengo una base de datos donde vaya a almacenar, no proceso información y si no cumplo con eso, es como sabes en qué nivel estás. ¿Ok? José Augusto, presente. Él está diciendo que está presente en el curso. Sí, ¿verdad? Julio Enrique también presente. Vamos a ver. Me está diciendo que yo presentara. Mire, presente. Hay 2 preguntas hasta el final. Sí, es que estaban arriba unas. Ajá, sí. Herramientas para Data Warehouse en la nube. Qué buena pregunta. Como sabrán ustedes, en las instituciones bancarias, perdón que me enfoque en ellos, ¿verdad? Pero uno les hablo de la experiencia que tenga, ¿verdad? Eran meros cerrados y no permitían que tuvieran la información en la nube. O sea, los bancos no podían tenerlo. Hasta hace unos meses que la CIB autorizó y hay muchas reglas para eso. Entonces, poco a poco los bancos se están metiendo en la nube. Entonces, hay muchos requisitos, que el proveedor cumpla con muchos requisitos, que la información que vamos a poner ahí no sea sensible, le llamamos sensible a cuánto gana usted. Usted no quiere que sepa nadie.
donde vive su teléfono. Entonces, si esa información la pongan en la nube y hackean ahí y se pierde, pues tengo riesgo, ¿verdad? Entonces, es lo que no buscan las instituciones bancarias, es tener riesgo. Entonces, Google tiene mucha herramienta para que procesemos información, ¿verdad? De analytics. Igual Amazon también tiene herramientas que está prestando. Ahora, algo que podemos ir viendo, lo que les mostré de SQL Server, esto es caro, ¿verdad? Porque ustedes saben que tener un servidor, tener una licencia SQL, si tengo varios procesadores, si tengo bastante memoria, todo eso me incrementa el costo mensual de mi licencia de SQL. Mientras que si yo en la nube contrato un servicio para almacenar la información ahí, y si le he aplicado buenas prácticas, podría no utilizar SQL, almaceno allá en una base de datos gratis, pues eso me va a reducir costos y es de evaluar esa situación, ¿verdad? Pero sí existe bastantes herramientas gratis en la nube, pero se limitan a espacios, entonces tenemos que trabajar mucho antes, tenemos que trabajar antes en tener información concisa, ¿verdad? O sea, esencial que no estemos duplicando para no estar pagando en la nube algo caro. Herramientas de ETL. Lo que utilizamos es SQL Analysis e Integration Services, ¿verdad? Porque SQL ya lo trae, entonces utilizamos eso. Pero adicional hay que utilizar Visual Studio, ¿verdad? Porque ahí hacemos todo hacemos un proyecto donde hacemos conexiones, hacemos todos los procesos para extraer la información, transformarla y meterla al data warehouse. Hay procesos que sí necesitan. Les pongo un ejemplo, como el cliente. Si el cliente ya existe y cambió un dato, yo debo actualizar en mi data warehouse, pero debo mantener el registro anterior. Entonces es un proceso que debo hacer en mi Visual Studio, ¿sí? Ahí ahí meto ¿cómo se llama? El código y eso utilizamos. La Visual Studio 2019 utilizamos nosotros para hacer esas programaciones y podría enseñarles uno por acá. Si no se tarda mucho. Utilizamos Visual Studio, aquí hacemos los ETLs y de esta forma grabamos en deslizamientos, en préstamos. Entonces, esto me refería, miren. Yo hago mi conexión, limpio, paso a otros procesos y ya luego inserto la información en la base de datos que necesito, ¿verdad? Puedo hacer aquí muchos procesos y esta es la herramienta que utilizamos, ¿verdad? Este es un proyecto que posteriormente pues, se va a correr aquí en mi servidor, ¿verdad? En Integration Services, ¿verdad? O en el Analysis Service. Y esos se corren aquí. Sí, aquí donde vieron ustedes ETL, aquí es donde se ejecutan esos proyectos que genero en Visual Studio para SQL. Tengo que instalar en Visual Studio estas herramientas de integration, de análisis services, y después él me crea ese proyecto en SQL. Espero haberte contestado tu pregunta, Anónimo, y ahí terminamos con las preguntas, César. Muchas gracias, Neri. Y creo que con la presentación también, y estamos a 4 minutos del tiempo, creo que fue todo un éxito la presentación. Espero que haya llenado sus expectativas, que les haya servido de algo. Si se dan cuenta, hay mucho que ver aquí, que una hora no nos alcanza, mucho que profundizar, pero espero haberle complementado no solo pura base de datos o puro data warehouse, sino que a dónde va el mercado ahora o qué exigen los negocios que les proporcionemos con una base de datos. Partimos de ahí, ¿verdad? De la información, del dato, y hasta ahí podemos ir llegando. Un gusto servirles y espero que les sirva de mucho esto. Gracias. Muchas gracias, Neri. Sí, como usted indicaba, de hecho, sí nos sirve demasiado en un curso que se llama Seminario de Sistemas 2, que es donde vemos ya netamente la parte de análisis de datos, de cómo se extraen los datos, cómo se transforman y cómo los cargamos hacia un data warehouse. Los distintos tipos de modelos, el modelo de estrella o el Snowflake,
realmente sí Correcto. nos viene a apoyar bastante, no solo a base de datos, sino que a otros cursos asociados al mismo, ¿verdad? Y para que sepan, también utilizamos modelo estrella aquí, ¿verdad? Eso utilizamos. O sea, es una tabla de hechos y todas las dimensiones son las estrellas, ¿ok? Correcto. Muchas gracias, Neri, por su apoyo ahí, agradecido ahí con su asistencia. Gracias a todos. Ok, Neri, no tenga pena, ahí estamos. Gracias ahí y espero no haberle Para quitado nada, mucho tiempo. que estén bien, los dejo. Bonito día. Dios les bendiga. Ok, Neri, feliz día. Buenos días, compañeros. Demos por finalizado la conferencia. Solo para los alumnos de base de datos 2, tengo unos avisos. Solo voy a tener la grabación.